Maestro Enrique Reyes Valadez, cronista vitalicio de Loreto, es un placer que nos acompañe hoy en este programa para las plataformas digitales del periódico El Loretense, Proyección Informativa del Valle de Loreto, Zacatecas. Después de saludarlo, maestro, con todo respeto, nuestro tema que debemos de abordar en esta ocasión está relacionado con la erección de nuestro templo parroquial. Y uno de los personajes que tiene compaginada la historia del templo, pues es usted, maestro, con todo respeto, y quisiéramos que nos platicara un poquito acerca de cómo hoy Loreto, la ciudad de Loreto, tiene un templo hermoso de dimensiones extraordinarias, construido con materiales de la región, forrado con una cantera especial, también con mármol al interior. Y usted conoce toda la historia, y el retablo, que como bien lo mencionaba fuera de cámaras, fue pues ya en 1977. Adelante, maestro, si nos hace favor. Sí, pues debemos hacer memoria, aunque no se quiera, que en aquellos tiempos la hacienda de San Marcos, que data de mucho tiempo atrás, hablaríamos de 1595, cuando la hacienda empezó a tener apogeo. Y todo en 1880, la hacienda quedó en poder de Genaro García Rojas. Y todos estos rumbos, que en aquel tiempo no eran más que mezquiteras y nopaleras, pero tenía muchísimos peones. Genaro García Rojas, ya lo hemos mencionado varias veces, que es un personaje que tiene que ver mucho en la cuestión del nacimiento de esta región. Él acostumbraba a ir mucho a Europa, y cada vez que iba encontraba artefactos que le gustaban para su hacienda. Entre ellos, por ejemplo, fue a Egipto, donde vio por primera vez el que llamamos nosotros bimbalete. El bimbalete consistía en un par de horquetas clavadas a los lados de un pozo, y tenía un palo atravesado como palanca, en cuyo extremo se amarraba un bote. Se levantaba del extremo seco aquel palo, y se introducía al agua el bote, y una vez lleno se le jalaba hacia abajo y salía el bote a flote, y era agarrado para poder regar algo de los sembradíos que tenía la región. A eso se le llamaba bimbalete, y por ese motivo él, cuando vino, construyó tanto que a todos los peones en sus lugares, había entonces peones, y había unos acasillados, otros asalariados y otros medieros, y construyeron muchos bimbaletes, y por esa razón al valle este se le llamó el Valle de los Bimbaletes. Y fue él el que hizo que a toda la región se le llamara así. Todos estos lares pertenecían al municipio de Villa García, y empezaron a construirse muchos bimbaletes, y empezaron a funcionar, y empezaron a regar.
Este valle ha tenido la fortuna de tener el agua muy cerca. Se dice, eso no hay un documento que lo atestigue, pero se dice que tal vez se deba a la transminación de las presas de San Marcos, la presa grande y la presa chica, que transmina, por debajo pasa tanta agua que hace entonces que todo el valle sea rico en eso, el valle de los Mimbaletes. Y pues el fundador del municipio fue Maximiano Camarillo. Maximiano Camarillo vivió y murió en lo que ahora conocemos como La Venta. Son unas tapias ahora nada más. Pero él desde allá venía acá. Era un líder agrarista. Él en Bimbaletes, en lo que ahora es el pueblo de Bimbaletes, construyó un salón para reunir a todos los campesinos, a todos los que cultivaban la tierra. De ahí salió el lema que ha tenido, que tiene el municipio, de la tierra sus frutos. Y se habla que estaba tan cerca el agua que había tiempo en el que los caballos, que eran entonces el medio de tracción porque no había carros, se andaba en burro o a caballo, y se dice que algunas veces donde ellos pisaban quedaba pintada el hueco de la herradura porque estaban herrados todos y se llenaba de agua. Y eso hizo pensar que entonces era un valle muy rico de agua. Maximiano Camarillo, vamos pensando, es el fundador del municipio, eso se le reconoce. Lo reconoce la historia así. Y él, allá en Mimbaletes, construyó un salón que era donde se reunía con los campesinos. Un salón que era visto desde muy lejos. Tanto que a ese pueblo comúnmente se le llamó al principio el Salón. Era un salón que tenía pues bastante lugar para... Estaba circundado por una arquería de adobe y tenía unas bancas también de material de argamasa que comúnmente llamaban pollitos o bollitos. Eran bancas largas donde se sentaba la gente. Y allí Maximiano Camarillo reunía a todos los campesinos. Él siempre se preocupaba por el bienestar de todos los coterráneos. Y junto con los fundadores, que hay muchas gentes, se puede mencionar a muchísimas gentes que son los fundadores del pueblo, pero él junto con ellos llegó a pensar y a platicar. Bimbaletes es importante por el paso del ferrocarril, pero el paso del ferrocarril tiene más consistencia más hacia el norte, porque pasa el ferrocarril que fue gestionado por Genaro García Rojas, que se decía era compadre de Porfirio Díaz.
el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por haber unido a todas las capitales de estado por medio del ferrocarril. Entonces se hizo una estación en este lugar. Pero esa estación era para satisfacer para los requerimientos que tenía la hacienda de San Marcos. En un principio se llamó Paradero Quijano. Desconozco el nombre Quijano de quién era. Después se le llamó la doble vía. Se llamó doble vía porque en aquel tiempo el ferrocarril funcionaba con máquinas de vapor que funcionaban con leña. Entonces, Genaro García, cuando supo que Porfirio Díaz uniría a dos capitales de estado, a la de Aguascalientes con la de San Luis, pues se dice y está comprobado, que el punto más cercano entre dos lugares es la recta que los une. Y esa recta era Aguascalientes hacia San Luis, pero pasando por Ojuelos, no por aquí. Entonces, Genaro García, que repito, se decía compadre de Porfirio Díaz, le suplicó que la vía del ferrocarril pasara por estos rumbos. Ya estaban adelantados muchos tramos por la geología para poder entender los rieles. He sabido que Genaro García le prometió a Porfirio Díaz 100 jornales semanarios o quincenales para que se arreglara el bordo donde iba a pasar la vía, para que la vía pasara por su hacienda, que era la de San Marcos. Y se vio favorecido, apoyado por otras haciendas. Hablemos de la hacienda de Cañada Honda. Hablemos de la Ciénega. De Ciénega, la de Chicalote. Se unió con todos los hacendados y cambiaron los rumbos para que pasara por aquí la vía. Y era Genaro García Rojas, muy previsor, viajaba mucho, pero donde iba siempre traía novedades para su hacienda. Trajo el bimbalete, después trajo lo que era la rueda de palo, dos ruedas engarzadas, una vertical y otra horizontal, que hacían girar cuerdas en las que iban engarzados cantaritos, que llenos de agua vaciaban y tenían para regar las tierras. Esos implementos se exhiben orgullosamente en un museo que tiene Loreto, llamado el Museo de la Irrigación, donde está el bimbalete, la rueda, que en un principio era de palo y que después la hicieron de fierro, y después ya la bomba, como se la subo en todos los pozos. Entonces, Maximiano Camarillo, que habitaba en Bimbaletes, creó el municipio de Bimbaletes y luego platicaba mucho con los que vivían aquí cerca, los peones de confianza de Genaro García Rojas. Y fíjense una cosa curiosa,
la población original es la Martinica, no es Loreto. La Martinica porque tenía él allí un empleado de confianza al que le daba todo su apoyo, Isidro Parada. Isidro Parada, que era el empleado de tanta confianza de Genaro García, a caporales, a medieros, a arrendatarios, a todo, se dirigían con Isidro Parada. Isidro Parada se empezó a hacer difícil de carácter. Y allí en la Martinica, que era donde estaba existe el pozo todavía, un pozo de 12 pulgadas, que trabajaba día y noche y no agotaba su manantial, su capacidad. Entonces, ellos se juntaron, había un habitante, Isidro Parada, Maximiano Camarillo y José María Velázquez. Se juntaron y platicaron una vez. Fíjense que esto promete un pueblo. Y ese pueblo va a ser indiscutiblemente importante en la región. Y no va a faltar el tiempo en el que un grupo de gentes platicando digan que van a proclamar patrona a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan de los Lagos, a la Virgen del Socorro, y nosotros habremos de pugnar porque el nombre sea adecuado al de la estación. La estación dio en llamarse estación, decíamos primero, Paradero Quijano, después el cambio de vías, y luego la estación de la hacienda de San Marcos. Pero cuando hicieron ya el tendido de las vías, estaba esto desierto, solo. Y había una mujer llamada Loreto Esquivel. Y ella vivía en Bimbaletes, pero aprovechaba mucho cuando empezó a pasar aquí el tren y se venía a pie con una canasta llena de tacos de arroz con un chile relleno y los vendía aquí en la estación. Ella se llamaba Loreto. Entonces muchas gentes que venían de Aguascalientes o que venían de San Luis no querían venir con pancita llena de su casa, porque luego cuando lleguemos a los tacos de chile relleno con arroz, allá con Loreto, y tanto empezó a hacerse famoso Loreto, que con el tiempo, cuando se hizo el primer itinerario oficial de Ferrocarriles Nacionales de México, a la estación le pusieron Estación Loreto. Y bien, decíamos que los fundadores dijeron, vamos pensando que la patrona, la santa patrona, que pudiera bien ser la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Socorro, la Virgen de San Juan de los Lagos, vaya acorde con el nombre de la estación. Y le pusieron a la estación Loreto. Y dependió de la parroquia de Nuestra Señora de Belén. La misma capilla que tenía la hacienda de San Marcos, allí en San Marcos, que fue demolida para hacerla comedor después, era atendida por el cura de Asientos. Entonces venía a celebrar la misa
un padre llamado Francisco Javier. Era Francisco Javier Muñoz. Y de por aquí, cuando ya empezó a poblarse, Juanita Dávila, esposa de don Cuco Rosales, empezó a contratar un carretón Guayín. Hay versiones en que dicen que 10 centavos viaje redondo. Juntaba a toda la gente, llenaban el carretón y se iban a misa a cientos y luego regresaban aquí a repartir a todos los peones. Y que una vez que ella fue reconocida allá en Asientos, pues vinieron a celebrar aquí misa cerca de la estación y luego a proclamar a la Virgen de Loreto como la santa patrona del pueblo naciente pueblo. Loreto se fundó en unas condiciones muy diferentes al resto de los demás pueblos, porque un pueblo, hablemos del Socorro por ejemplo, hay un matrimonio que tiene sus hijos, ellos se casan y van poblando. Loreto no, fue un pueblo, nació, es Nobel, vinieron a dar aquí familias de muchos lados de la República, porque era un pueblo naciente que prometía mucho. Pero proclamaron a la Virgen de Loreto la patrona. En un principio la Virgen estuvo venerada en la capilla, esa capilla original que se hizo en 1938, allí cerca del tinaco elevado del agua, de lo que fue el agua potable de Loreto, en ese agujero que está allí, que dicen que es estacionamiento, que es esto y que el otro, y que precisamente no pudieron hacer estacionamiento formal porque al excavarlo salió el agua y el agua les impidió. Entonces se hizo el acuerdo para que el templo se construyera para la Virgen, porque la capilla original era tan pequeña que cuando había matrimonios, con el puro séquito matrimonial se ocupaba todo y toda la gente quedaba afuera en el sol, en el aire, en la tierra, porque no cabían. Se necesitaba un templo más grande y se planeó el templo parroquial que utilizó la piedra de todos los potreros que tenía la hacienda, porque venía la gente y acarreaban toda la piedra. Tiene características muy especiales, muy propias, no de toda la diócesis, tal vez de toda la república, porque está construido con piedra rostreada desde el cimiento hasta arriba. No está como otros templos que solamente los cimientos son macizos. Entonces, ese estilo modernista, que fue idea del capellán de entonces, que era José Romo. José Romo pensó, sentaron la primera piedra, se sabe que el señor obispo se vino en el tren, llegó a la estación y de allí bajó acá a bendecir y sentar la primera piedra para construir el templo en 1940. Y se empezó a construir. Es una obra original del pueblo porque tuvo la participación de todo el pueblo. En carretones, en volandas, en los rebozos las mujeres traían piedras y arrimaron
para construir el templo con unas dimensiones enormes. Hubo un tiempo, ya tengo 21 años de cronista, pero desde antes de eso se observaba muy bien cuando una gente entraba al templo por primera vez. Lo que hace uno cuando entra a un templo es ir viendo hacia el altar y la gente va viendo hacia arriba, por lo alto, por la piedra y por los vitrales que tiene. Y fue construida así el templo parroquial. Es modernista totalmente. Su característica muy especial está en la torre, que se sale de todos los cánones comunes de las torres, con arcos, con pisos, todo. Es un prisma cuadrangular altísimo que está lleno de agujeritos. Hubo una vez un escritor que llegó a decir que esos agujeros se habían hecho para que anidaran allí los palomos. Y no. El hecho real de esos agujeros es que por ellos entra el aire para que al sonar las campanas se escuchen a la redonda, como está sucediendo todavía. Ese templo originalmente tuvo las campanas que funcionaron en la hacienda de San Marcos y después fueron cambiándose. La fachada tenía una puerta cuadrada y hubo quienes dijeron, es impropio que la puerta sea cuadrada. Y la quitaron, está puesta al reverso, allá por la otra calle. Hicieron una puerta redonda. El frente fue chapeado con cantera traída. Si la normal de San Marcos, el hacendado había traído cantera de clavellinas para hacer el edificio emblemático que tiene la escuela normal, la cantera que se trajo también fue de clavellinas para hacer el frente del templo. Y luego, pues los vicarios, llegaron a ser muchos los vicarios que venían a celebrar a San Marcos, no aquí. Y que de aquí al empezar a formarse la población, Juanita logró que se hiciera una capilla en 1938 y que en esa capilla fuera entronizada la Virgen de Loreto, porque ya la estación se llamaba Loreto. Entonces aquí es un caso muy contrario a todos los demás, porque las imágenes llegan cuando los pueblos ya están hechos. Aquí primero fue la estación y acorde a la estación trajeron a la Virgen de Loreto. Y los vitrales que tiene, pues también únicos por las dimensiones. Hizo el padre José Romo, que estuvo originalmente después de ordenado sacerdote, fue el capellán y luego vicario fijo de la hacienda de Ciénega de Mata. El padre Romo vino a dar aquí en 1943, venido de Ciénega de Mata, y fue el primer vicario fijo, porque en aquel tiempo venían los sacerdotes de asientos a celebrar allá al Socorro, o venían aquí por alguna cosa especial, celebraban y se iban. Él llegó aquí en 1943
y lo nombraron vicario fijo. Quiere decir que ya vivía aquí dormía, aquí pernoctaba y aquí atendía todas las cosas espirituales y de aquí salía él a todas las partes. Y lo que fue la capilla original fue trasladada a lo que es ahora el templo parroquial, que la Virgen de Loreto estaba en la capilla antigua y había un sacerdote que vino, apellidado Galaviz. Él fue el que cambió a la Virgen al templo que estaba en Soleras. No tenía el altar que tiene ahora. Era la Virgen original que está por allá arrumbada en la capilla, en una hornacina por allí. Y después se construyó el retablo de la Virgen, que es el que actualmente venera Loreto. Un retablo único, porque la Virgen mide 10 metros de los pies a la cabeza. Y por dentro se puede entrar a la casita donde está ella sentada. Y hay muchas cosas que hablar de ese retablo, que tiene mecanismos tan especiales con los ángeles que van cargando esa casita. Y la Virgen de Loreto actualmente se ha sabido es una Virgen venerada en todo el mundo. La Virgen de Loreto es un caso máximo porque encierra allí la casita, representa a la casa de Nazaret, donde vivió el niño Jesús con la Virgen. ¿Y qué más podríamos platicarle de la capilla del templo parroquial? ¿Quién fue? Bueno, tenemos conocimiento algunos de que el autor del retablo fue el arquitecto Chacón. Sí, ¿Sí? Manuel Chacón. Manuel Chacón. ¿En qué año, maestro? ¿No recuerda? Fue en 1900. La capilla se erigió en 1940. Y el arquitecto Chacón, y le tengo otra historia. Cuando yo era niño, yo trabajé en una tienda de ropa que había de un señor Antonio Sandoval, que era de Jalpa. Y él llegó a ser dueño de muchas casas de aquí, de Loreto. Era yo su empleado y me llegó a tener tanta confianza que había días que me decía, dedíquese a hacer recibos. Y a puro llenar recibos de las gentes a las que les rentaba casas. Y me dijo una vez, Enrique, venga, quiero que sea testigo de honor de un trato que voy a hacer aquí con el padre Romo. Y era señor cura. A ver, dígame. La casa del campesino, que es de mi propiedad, la regalo a la iglesia. Pero la regalo para que la rifen o la vendan y le hagan a la Virgen de Loreto un ciprés de mármol como el que tiene la Virgen de Belén en Ocientos. Pues todo muy, muy contentos, qué bueno y todo. Pero al arquitecto Chacón no le iba a convenir el estilo del templo con un interior de mármol. Y en el mármol vamos a ponérselo en las partes. Tenía originalmente
un ladrillo heptagonal que se trapeaba con el agua, pero se le agregaba un polvo llamado Congo rojo para que estuviera bien. Después fue un piso de firme y ya después, cuando en 1954 el párroco en turno, Miguel Ángel Leos Gallegos, conmemoró el cincuentenario y ya le pusieron el mosaico que tiene. Y originalmente la Virgen de Loreto, pues era la peregrina, la que está en la capilla, que sale y le hace tantos aplausos y tantas cosas en las vías, en las romerías cuando la sacan. Esa es Por la eso ya no la original. sacaron. Es Es la la original. original, La que todavía la sacamos. que todavía, sí. Y esa Virgen fue traída de Italia. Fueron a encargarla los fundadores del pueblo, fueron a encargarla a México y le decían que la Virgen de Loreto no existía, que había imágenes de todas menos esa de Loreto. Y había aquí una señora, y ya decíamos que la primera población fue la de la Martinica, con Isidro Parada. Isidro Parada, entre las cosas que había, era que juntaba la leche de toda la región y vendía leche. Entonces, él se matrimonió, quedó viudo, se volvió a casar, quedó viudo, y la señora que atendía los pedidos de la leche, llamada Juanita, que le llegaron a llamar Juanita Parada, que fue la esposa, tercera, tengo entendido que fue la tercera esposa de Isidro Parada, fue la que empezó a hacer las fiestas de Loreto. Donde decían que no había nada, ella tenía pintada en lámina, al óleo, una Virgen de Loreto, como la original. Y es la que llevó a México para que de allá la encargaran a Italia. Y allá en Italia la hicieron sobre pedido del señor Dolores Muñoz, habitante ya de aquí, la mandó a hacer, la pagó y la trajo. En aquel tiempo Loreto era un pueblo insípido. La estación tenía allí muy pocas casitas. Y se sabe que don Dolores Muñoz, cuando trajeron a la Virgen que llegó en ferrocarril, la original esa, y allí en donde venden ahora pollo, que era una casa particular de don Dolores Muñoz, y allí la desempacaron, y que causó mucho desconsuelo a la gente que la fue a ver, porque esta mucha no tiene brazos, porque la Virgen de Loreto tiene solamente una manera como de rebozo, ¿verdad? Donde está cargando al niño. Pero ya luego se fueron convenciendo que había muchas cosas, hay leyendas. Yo recuerdo de una leyenda que hizo pública Raúl Ortiz Arechar, donde se dice que la Virgen atravesaba en el Mar Rojo, allá en Europa, y fueron azotados
por un fuerte aguacero y los remos de la barca donde iban se rompieron y que invocaron a la Virgen de Loreto y que sus brazos fueron aquellos remos que hicieron y por eso la Virgen aparece así. Total, son las cosas históricas que sabemos de la Virgen de Loreto. Y conocer que la Virgen de Loreto decíamos que es tan venerada en todo el mundo, que en Roma los pontífices han declarado fiesta mundial al Día de la Virgen de Loreto. Y aquí su templo pues fue hecho con todas las normas. ¿No? Existe una capilla, incluso en el Vaticano, Claro, dedicada a la Virgen de a la Loreto. Virgen de Loreto, sí. Está reconocida, como usted dice, Sí, mundialmente. mundialmente. Sí. Y el Papa de Roma en aquellos tiempos decretó que el día 10 de diciembre, Día de la Virgen de Loreto, era fiesta de guardar en todo el mundo. Todo el mundo. Y así es. Y repito que la casita se dice que la casa de Nazaret en tiempo de los cristeros tuvo un gran peligro, porque lo primero que debería destruirse era la casa donde vivió la Virgen con el niño. Entonces, los ángeles del cielo cambiaron a la casa. Loreto etimológicamente quiere decir laurel. Por eso la primera monografía que hizo el maestro Roberto, que en paz descanse, en aquel tiempo que era cronista, tenía una corona de laurel. Y aquí el asunto de Loreto, repetimos, no es porque se trate del vegetal ese, sino de la venta de los chiles rellenos con arroz de una mujer que se llamaba Loreto. De hecho, mucho tiempo se vendieron esos famosos chiles aquí, ya después. Sí. Y venía gente ya venían desde Bimbaletes en canastos, y se sentaban ahí ya, por las tiendas de la provisional. Ahí mero, ahí se ponían. Y allí a vender. Fue tanta la tradición, pues, ¿verdad? Fue mucha la tradición. Hasta que desapareció el tren de pasajeros, terminó esa tradición. Sí. Ojalá y un día pueda regresar el pasaje en los trenes, porque dicen que es muy bonito viajar en un ferrocarril. De hecho, yo platiqué con su hijo, que es un profesional de la fotografía, y ha hecho unas exhibiciones extraordinarias de los trenes. Tiene una con merecimientos y reconocimiento nacional. Sí. Entonces, muy bonita esa Yo llegué a viajar en el tren. Aguascalientes iba y venía en el tren. Muy cómodo. Pasaba en la tarde, a las 3 de la tarde, pasaba rumbo a Aguascalientes. Y en la mañana a las 9:30 pasaba rumbo a San Luis. Entonces me iba yo a Aguascalientes y me quedaba allá, y otro día temprano venía en el tren. Venía acá. Era muy bonito. Llegué a viajar también hasta México en el tren. Pero entroncar en Aguascalientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ya es otra, es otra ruta, otra vía, Ciudad Juárez, México. Sí. Bueno. Y hubo una vez, está por ahí en las crónicas de aquí, un accidente que hubo en San Gil, que era la estación grande, y ahí se descarriló el tren. Dio en pasar aquí un ferrocarril, un tren que le llamaban Águila Azteca, y por averías de aguaceros por ahí, de tormentas, tuvo que pasar por aquí, pero aquí también le fue mal, se descarriló.
Y recientemente también se descarriló otro, creo que todavía están por ahí Sí, abandonados los 2 vagones. vagones por ahí, Qué acá bueno. al sur de la ciudad de Loreto, por ahí, Ujú. quedaron por ahí. Sí. Pues muy Y bonito relato, maestro, una historia completa, pues prácticamente desde, desde antes de que se fundara el municipio, de hecho, del apogeo de la hacienda de San Marcos, que por ese señor, don Genaro eh, eh, García Rojas, ujú. pues tenemos hoy un pueblo, un municipio desarrollado, con todas sus circunstancias, pero Sí, no, 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 pues tenemos, somos privilegiados, la pues. hacienda de San Marcos, decía data más o menos desde 1595 y era llamada Marquillos, no San Marcos. Y estuvo poseída por la nobleza, porque muchos condes, antes de Genaro García, fueron muchos condes los dueños de la hacienda de San Marcos. Don Cayetano de Medina de Sarabia, que fue también dueño de la hacienda de Villa García, que era regidor perpetuo de la Santa Inquisición en México. Y muchos condes fueron dueños de la hacienda. Que, Finalmente, maestro, abusando de su tiempo y bueno, pues este es oro molido para nuestra historia. Eh, ¿Qué nos puede comentar así brevemente acerca de la Alameda, que hoy la vemos ya muy deteriorada? Ya los álamos muriendo, no hay un entorno ecológico que nos asegure en un futuro tener otra Alameda como esta que yo considero inigualable. inigualable. Hubo un gobernador de Zacatecas llamado Severo Cosío. Él hizo un decreto en 1863. Y en ese decreto él ordenaba que cada dueño de hacienda plantara 100 árboles anuales. Y imponía una cuota de multa que sería dedicada a la educación del pueblo si no se plantaban. Y eran 100 árboles que deberían plantarse y registrarse. Y empezaron a nacer las alamedas. La de San Marcos fue una, otra en el Lobo, que está allí al entrar o al lado izquierdo. La de Santa María de los Ángeles. Muchas. Acá para este rumbo Cañada Honda, Chicalote, San Gil. Y, y decían que eso obligaba a todos los que tenían almacenajes de agua, donde había presas o ríos, deberían plantar esos árboles. Entonces los hacendados no sintieron una ley dura, al contrario, se juntaron y llegaron a pensar, si hemos de plantar 100 árboles anuales, nacieron las alamedas. Y una cosa, originalmente esta alameda de San Marcos estaba planeada que fuera una alameda que uniera a Pinos con Aguascalientes. Y por eso Grandísima, sí, están los tramos sí, todavía, existen, existen. sí. Y porque había el agua suficiente. Se tiene memoria y está en el archivo del estado de Zacatecas, el archivo hemerográfico, donde el día, no recuerdo el día, pero el año de 1935, una presa que estaba en la Concepción, que es la Concha, esa presa se reventó. Y bajó tanta agua que hizo que aquí la presa de San Marcos, que anualmente tiraba agua porque era muchísima, se, se desbordara. El desborde era de tal magnitud que tapaba el mirador que está en el centro de la cortina.
y que en ese tiempo aquí se fueron casas, se fueron sembradíos, se fueron cosechas y hasta Tierra Blanca. De eso hay registro escrito. Sí, sí, testimonio. Yo conocí unas fotografías incluso esto de esa inundación del 53 o 54, 55, no recuerdo también, pero fueron Fue el años. 58. El 58, perdón. Sí. 58. Sí, yo recuerdo que, pues, yo estaba niño todavía. Andábamos en los charquitos pisando y todo. Y aquí frente a la capilla, ahí donde está el tinaco elevado, que también es otra historia muy especial que habríamos de conocer con Petronilo Villalobos. Estaba atorado un mono de rastrojo de esos que hacen y estaba rodeado por una serpiente. Imagínense el susto y toda la curiosidad de todos los chiquillos que andábamos. La gente allí se fue a resguardar a la escuela Jaime Torres Bodet y a las azoteas porque consideraban una zona alta. ¿Alta? Ahí, sí. Temerosos de que fuera a llegar más agua, ¿no? Sí, Porque las inundaciones que había sufrido Loreto eran de la vía para acá, del lado oriente. Y en esa inundación brincó el agua, la vía, y el oriente y el poniente fueron inundados totalmente, porque te digo, decíamos que de aquí a Tierra Blanca la inundación fue muy, muy fuerte. Pues muchas gracias, maestro, por esta plática y ojalá no sea la última, si usted nos permite. Esa es nuestra función. Muchas gracias. Yo no solamente, no necesito usted agradecerme, al contrario, yo le agradezco, porque eso es la crónica. La crónica se trata de narrar los hechos que han pasado, hacer comentarios de ellos y hasta incluso en algunas veces se dice que hay que prever, casi hay que adivinar lo que pasaría otra vez. En la presa de San Marcos, que está construida y que tiene ahí unas hornacinas con unos niños que dicen que emparedaron vivos para que el llanto de ellos despierte a toda la comarca el día que vaya a reventarse. Pues otro tema, maestro. Sí, el tinaco, es otro tema, tiene muchísimos, pero la forma tan excelsa, extensiva y vasta con que lo hace usted, maestro, yo creo que es encomiable y digno de que las nuevas generaciones estén viendo este material y enterándose de las cosas importantes donde viven, donde ellos tienen su presente y su futuro. Pues muchas gracias, maestro. Sí, no hay de que estamos a la orden. Y para mí es un gusto, yo les agradezco a ustedes más bien, porque antes yo, por ejemplo, tenía en la televisión un programa donde revelábamos muchas cosas. Muchos de los niños, de los jóvenes de ahora, creen que Loreto ha sido así. Hay que conocer a Loreto desde que fue solamente el kiosco, desde que tuvo que cambiar hasta los nombres de las calles, porque la calle Juárez, esta que conocemos, antes no fue eso. Era un nombre dedicado al ayuntamiento. La presidencia municipal, ¿dónde estaba? ¿Cómo llegó? ¿Quién la trajo? La carreta que utilizaron del señor Hernández para traer pues qué, sería un escritorio, ¿no? Nos dicen que una mesa desvencijada y un par de sillas en las mismas condiciones, y el sello. Era lo que había de traerse. Hay muchas cosas, maestro, que platicar. Sí. Bueno, pues una vez más, nuestro agradecimiento, maestro. No, cuídense y que estén muy bien. Sí, también ustedes. Y luego platicamos también en otra ocasión del tiempo que duró, pues prácticamente apoyando cuando nació el periódico loretense, que registra mucha de su historia. Mucho contábamos ahí, sí. Muchas gracias, lo recuerdo. Sí.